En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenida. Hoy nos vamos a adentrar en un material que es francamente fascinante. Son unos extractos de la novela Deadlands, Ghostwalkers, y la premisa de partida es de las que te dejan pensando. A ver, imaginemos un mundo donde la guerra de secesión estadounidense de repente no termina. Se queda en pausa. Exacto, un alto al fuego indefinido. ¿Y por qué? Pues porque en mitad de la batalla de Gettysburg, los muertos se levantan y empiezan a atacar a los dos bandos. Un giro de guión que lo rompe absolutamente todo. A ese evento lo llaman el juicio, y es el punto de partida de esta nueva realidad, de este nuevo mundo. Y en el centro de todo, de este extraño oeste, como lo llaman, hay una sustancia que lo cambia todo. Un mineral. La roca fantasma. Justo. Y no es solo un recurso, es el motor de todo. De la nueva tecnología, de la economía y, como vamos a ver, del horror más puro. Y ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Exploraremos cómo este mineral define un mundo que es una mezcla explosiva de western, ciencia ficción, steampunk y terror gótico. Y seguiremos a dos protagonistas que no podrían ser más diferentes, que se ven metidos en una conspiración que, bueno, amenaza con una guerra a una escala inimaginable. Así que, si te parece, vamos a desgranar este universo. Vamos a ello. Empecemos por el escenario, porque esto no es el salvaje oeste de las películas, ¿verdad? Para nada. Es un mundo que se siente herido, casi apocalíptico. Se habla de un gran terremoto en el 68 que básicamente hundió California. Creando una zona que llaman el laberinto. Exacto. Un lugar peligrosísimo. El propio paisaje está roto, está fracturado. Y todo esto, toda esta extrañeza, gira en torno a la roca fantasma. Carbón ha provocado una revolución industrial, anómala. Claro, se habla de carruajes sin caballos, de armas avanzadísimas. Es como el sueño del progreso, pero metido en una pesadilla. Vale, por un lado tenemos un combustible milagroso, una revolución steampunk. Hasta aquí todo podría ser positivo. Pero claro, esto es una historia de terror. ¿Cuál es la letra pequeña? Pues aquí viene el giro macabro. Resulta que cuando la roca fantasma arde, en una explosión muy específica, combinada con otro mineral, la calcantita, emite lo que llaman un destello azul. Ajá. Y este destello tiene un efecto secundario, bastante potente. ¿Qué es? Reanima los cadáveres recientes. Vaya, o sea que en un principio no es magia negra ni nada parecido. Es un accidente industrial. Exacto. Y eso es lo fascinante, cómo los personajes intentan racionalizarlo. Uno de los protas, Thomas Luxaway, que es un investigador, cuenta que su mentor, el Dr. Zane, y el mismísimo Alfred Nobel descubrieron esto por accidente. Alfred Nobel. El mismo, en Suecia. Su teoría es puramente científica, una reacción química que, digamos, reinicia el cuerpo. ¿Pero con un fallo? Claro, el cerebro del fallecido lleva demasiado tiempo sin oxígeno, así que lo que vuelve es una cáscara vacía, histérica, violenta. Lo ven como ciencia que aún no se comprende, no como una plaga del infierno, ¿sabes? Ya, pero una cosa es un accidente en un laboratorio y otra muy distinta es Gettysburg. Ahí está la clave. Ahí demuestra que este accidente tiene el poder de parar en seco la guerra más sangrienta de la historia de Estados Unidos. Correcto. Gettysburg demuestra que este no es un horror que se pueda contener. Es una fuerza que reescribe la historia, que destroza naciones y que crea un mundo donde la muerte ya no es el final. Y en medio de este caos es donde conocemos a nuestros dos protagonistas, que son el reflejo de ese conflicto. Por un lado está Gray Torrance. Que es la antítesis del héroe del western clásico. Totalmente. Es un pistolero a sueldo, un mercenario que vive, y lo describen así, siempre mirando por encima del hombro. Pero su problema no es solo la gente que le persigue en el mundo real. Está, y esto es literal, atormentado por los fantasmas de los hombres que murieron bajo su mando en la guerra. Su tormento es palpable. Y su contrapunto no podría ser más diferente. Thomas Luxaway. Este personaje me parece increíble porque rompe todos los moldes. Es una pasada. Es un Sioux, pero se ha formado en las mejores universidades de Inglaterra. Un hombre de ciencia. Sí, que intenta aplicar la lógica y el método científico a un mundo que se ha vuelto completamente irracional.
Su misión es de encontrar a su mentor, al Dr. Saint, que ha desaparecido. Y averiguar quién está usando su tecnología para fines, bueno, bastante oscuros. Y no tardan mucho en descubrirlo, ¿no? ¿Qué va? Su primer encuentro con el horror es brutal. Una partida de hombres persigue a Lux Away, hay una explosión, aparece el famoso destello azul. Y los muertos se levantan. Se levantan. Y la descripción es muy gráfica, ¿eh? Ojos totalmente vacíos, piel destrozada, bocas hambrientas. Y lo más inquietante que se menciona es que sus heridas ya no sangran. Exacto. Es la confirmación de que la teoría del laboratorio es una realidad aterradora en el campo de batalla. Pero no son los zombies lentos que podríamos esperar. No, para nada. Son implacables, son feroces. Pero lo que de verdad golpea a Gray, al pistolero, es que al verlos, reconoce a los mismos espectros que le acosan en sus pesadillas. Vaya. De repente, la amenaza externa se convierte en un espejo de su infierno personal. La batalla ya no es solo por sobrevivir. Es por enfrentarse a su propia culpa, pero materializada. Exacto. ¿Y esta mezcla de tormento interno y amenaza externa? Los lleva a un pueblo que se llama Paradise Falls. Que de paraíso tiene poco, la verdad. Me lo imagino. Un pueblo moribundo, controlado por el que parece el gran villano de la historia, Alexander the Rye. Un tipo que controla todos los recursos, especialmente el agua, y que parece estar moviendo todos los hilos. Pero es solo un cacique más del oeste, un tirano local. Eso es lo que parece al principio. Pero lo que descubren es que su ambición va mucho, mucho más allá. El pueblo es solo un laboratorio para su verdadero proyecto. Porque se dan cuenta de que Dead Rye no solo reanima a los muertos como los que ya han visto, está haciendo algo muchísimo peor. Aquí es donde el terror sube de nivel, ¿no? Absolutamente. Ya no hablamos de simples muertos que andan. Dead Rye está creando lo que llaman los atormentados, los Harrowed. ¿Y eso qué es? A ver, imagina esto. Un espíritu demoníaco, un manitú, que ocupa un cuerpo recién fallecido. ¿Vale? Pero lo que te quita el sueño, lo verdaderamente terrorífico, es que a veces el alma original sigue ahí, prisionera en su propio cuerpo. No puede ser. Consciente, viendo las atrocidades que comete sin poder hacer nada. Es una violación espiritual, va mucho más allá del zombie clásico. Es una tortura eterna. ¡Qué fuerte! Y descubren que tiene un plan a gran escala. Hay una escena clave en la mansión de uno de sus socios, un tal Chesterfield. Sí, y la revelación es otro elemento fantástico. No la encuentran en un diario o en un mapa, no. ¿Cómo la consiguen? La pista se la da un fantasma, el espectro de la amante de Chesterfield. Y es ahí cuando el plan de The Rey explota en su verdadera dimensión. No quiere controlar una mina o un estado. Su objetivo es la conquista del mundo. De repente la historia deja de ser un western de terror localizado. Y se convierte en una carrera contra un apocalipsis global de diseño. Y para eso necesitas un ejército. ¿Qué tipo de ejército ha montado este hombre? Pues una pesadilla táctica, la verdad. No es solo una horda de zombies. Claro. Piensa en la combinación. Tienes la infantería incansable de los muertos vivientes, que no necesita comer, ni dormir, ni sentir miedo. Como fuerza de choque, tanques de vapor, la vanguardia de esta revolución industrial extraña. Y luego, para el puro terror psicológico, desata criaturas prehistóricas resucitadas. ¿Perdona? Sí. Velociraptores y gusanos gigantes. Espera. ¿Velociraptores? O sea, ¿cómo se prepara una línea de soldados del siglo XIX para enfrentarse a una carga de caballería de velociraptores? No se prepara. Entra en pánico y es masacrada. Y a eso súmale un autómata gigante de vapor llamado Samson. Y lo que es casi más preocupante, unos fusiles de repetición avanzados, los fusiles Kingdom, que parecen ser una copia de la tecnología del Dr. Saint. Ha fusionado la ciencia más puntera con la necromancia y la paleontología. Es un ejército que ataca en todos los frentes, el físico, el tecnológico y el mental. Es imparable. Lo que me parece muy potente es que en medio de este caos hay un choque de visiones del mundo. Totalmente. Tienes la ciencia de Lux Away, que intenta explicarlo todo, la magia negra de Rae, que usa lo sobrenatural como un arma, y luego aparece un personaje, el hermano Joe, un monje que lo ve todo como una prueba de fe, una batalla literal entre Dios y el diablo. Y el relato no le da la razón a nadie. Exacto. Deja que todas esas realidades coexistan, y esa es una de sus grandes fortalezas. El mundo se ha roto tanto que quizá todas las explicaciones son ciertas a la vez. Y este conflicto de visiones se refleja perfectamente en el viaje personal de Gray, del pistolero,
porque por fin descubrimos la raíz de su trauma. ¿La historia de Annabelle? La historia de Annabelle. Durante la guerra se enamoró de ella y se retrasó unas horas en volver con su pelotón por quedarse a su lado. ¿Y en esas horas? Sus hombres fueron emboscados y masacrados, hasta el último. Y él vive con la culpa de haber elegido el amor por encima del deber. Por eso huye constantemente. Su decisión de quedarse a defender Paradise Falls no es por heroísmo. Es la primera vez en años que elige no huir. Es su primera batalla contra sí mismo. Y esa batalla personal se vuelve muy literal en el clímax, en el asedio al pueblo. ¿Sí? No lucha contra un monstruo anónimo. No. Su prueba final es enfrentarse al padre de Jenny, la mujer del pueblo de la que se está enamorando. Y su padre no es un muerto cualquiera, es un atormentado. Poseído. Poseído por un manitú. Así que Grey tiene que destruir el grupo del hombre que podría haber sido su suegro para teóricamente liberar su alma. Hay una frase que lo resume todo, ¿verdad? Después de la pelea, Jenny le dice a Grey algo que encapsula la paradoja de este mundo. Es una frase demoledora. Le dice, mataste a mi padre, salvaste su alma. Uf. La victoria no es militar, no es matar al monstruo. Es una victoria espiritual, un acto de piedad a través de la violencia más extrema. Y esto conecta con la batalla final de Grey. No solo lucha contra The Rey, sino que al mismo tiempo se enfrenta a los fantasmas de su pelotón, liderados por una aparición de Annabelle. Al derrotar a The Rey, por fin hace las paces con su pasado. Cierra el círculo. Cierra el círculo, sí. Entonces, si intentamos destilar las ideas clave de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, Ghostwalkers nos muestra un mundo completamente fracturado. La línea que separa la ciencia, la superstición, la religión, se ha borrado. Totalmente. La roca fantasma es el símbolo perfecto de esto. Es progreso y es una maldición. Es la fuente de maravillas tecnológicas y de horrores que desafían la razón. Es una historia sobre cómo la tecnología, por muy avanzada que sea, no es inherentemente buena o mala. Es un amplificador de las intenciones de quien la usa. Pero, como decías, el horror no es solo un espectáculo. Lo potente es cómo se usa para explorar temas muy humanos. La culpa de Grey no es solo un recuerdo, se materializa en fantasmas. Claro. La redención no es una decisión interna, es una batalla literal contra el cadáver del padre de la mujer que ama. El mundo no solo ha perdido el sentido, sino que opera bajo una nueva lógica terrible donde la ciencia crea monstruos y la fe es, a la vez, una locura y una salvación. Exacto. El horror no es el telón de fondo, es el lenguaje de la condición humana en este universo. Va mucho más allá del western con zombies. Es una exploración de la culpa, del sacrificio y de la redención en un escenario donde las viejas reglas morales ya no aplican. ¿Qué significa ser bueno en un mundo donde para salvar un alma tienes que destruir un cuerpo? Y el final nos deja con una reflexión que va más allá de la propia historia, que creo que es muy interesante. El pueblo se salva, sí. The Rey está muerto, pero su tecnología, esos fusiles Kingdom, ahora están en manos de generales de la Unión, de la Confederación, de todo el mundo. Y el Dr. Saint, el idealista, cree que un arma tan poderosa puede forzar por fin una paz duradera. Pero Grey, que ha visto lo peor del ser humano, lo duda. Claro. Y esa es la pregunta final que nos deja este análisis. Una que resuena mucho hoy en día. ¿Puede una nueva tecnología, un arma más poderosa, traer realmente la paz? O, como parece temer Grey, simplemente sirve para crear tiranos más eficientes y guerras más devastadoras. Y el texto parece sugerir que la respuesta no está en el acero o en el vapor, sino en las manos que los empuñan. Y la historia nos ha enseñado que esas manos, bueno, casi nunca son tan nobles como nos gustaría creer. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.